Ya, Maito, vamos a empezar. ¿Cómo estás? Dios los bendiga. El día de hoy vamos a empezar con nuestra segunda clase, ¿cierto? De este discipulado que estamos haciendo. En el nombre de este seminario, ¿o cierto? O de la clase número 2 se llama La muerte de Jesús en la cruz. Bueno, como dice ahí, nos vamos a centrar en uno de los acontecimientos más importantes o cruciales, no tan solo de nosotros como cristianos, sino de toda la historia de la humanidad. El acontecimiento más importante de la historia. Una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el acontecimiento más crucial del siglo pasado, del último milenio, de toda la historia humana? Según el cristianismo, el evento más importante de la historia del mundo fue la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Hoy exploraremos la primera de estas dos realidades para descubrir su verdadero significado. Yo creo que no necesariamente solamente los cristianos, sino que la muerte y la resurrección de Jesús marcó un hito histórico. Sí. Es tan solo con irnos más atrás y por algo que la historia empieza con un antes de Cristo y un después de Cristo. Ese fue el nivel o la magnitud del impacto de la muerte y y resurrección de Jesús. Antes de empezar con contenido nuevo, los voy a colocar incómodos. Vamos a hacer un repaso de la clase número uno. Así que los quiero con los micrófonos abiertos o que quiera contestar, levante la manito o yo dedocráticamente saco a hablar. Bueno, empecemos. ¿En qué nosotros nos estamos basando para este estudio? O sea, ¿de qué libro del Evangelio nosotros nos estamos basando? Marcos, Bien, Maita. ¿Por qué el Evangelio de Marco? no sé. Eh, supongo un poco porque el Marcos creo que es donde aparecen la mayoría de los acontecimientos que Jesús hizo durante su ministerio, o sea, eh, como de forma más detallada, los milagros, las parábolas. Yo supongo que puede ser por eso, Ya, pero pues, Maita. no sé en realidad cuál fue Sí, su motivo. sí, 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 sí. Muy bien. También porque fue el primer Evangelio en ser escrito. Punto importante. Siguiente pregunta. La clase pasada hablamos sobre las áreas donde Jesús, cierto, tiene autoridad. No sé si se acuerdan. Eran una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8. Era sobre la muerte, Sí. sobre la naturaleza, Ujú. sobre las enfermedades, Sí. sobre... ¿Dije la muerte? Sí. Allá, perdón, se me chispoteé. Sobre espíritus inmundos, Sí. como los endemoniados. Ujú. Em, Tenía autoridad para perdonar pecados Sí. y no me acuerdo más. Como maestro. Como Bien. maestro, Súper como bien. maestro. Como maestro y también sobre las personas, pero si nosotros hablamos que tenemos autoridad como maestro, eso automáticamente nos da por hecho, ¿cierto? De que va a tener autoridad sobre las personas. Ujú. Están aplicaditas, hermanitas, me gusta, me gusta, me gusta. Ahora, en la clase pasada también hablamos sobre, no sé si llamarlo importancia, porque me da no sé qué, decir que el pecado es importante, porque no es importante a ver, ¿cómo lo explico? La acción así es mala, pero para nosotros nos impacta también mucho el tema del pecado. ¿Se acuerdan los motivos del por qué es importante para nosotros saber qué es el pecado? Porque para nosotros entender el pecado es fundamental para nosotros saber el peso del sacrificio que tuvo Jesús en la cruz, entendiendo el pecado, dice acá. El pecado, como dijimos, ¿cierto? Es una actitud de rebelión contra Dios, en pensamiento, palabra o acción. Se trata de una falta de conformidad y una transgresión de la ley moral de Dios. No hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Como
voy a buscar este versículo que dice 1 de Juan 3:4. Denme un momentito. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que dice el versículo de 1 de Juan 3, versículo 4. Y también nos dice sobre errar el tiro o equivocarnos del camino o errar el camino también muchas veces. De hecho, dice que la palabra en griego significa, errar el tiro significa anarquía, maldad o incredulidad. El pecado no es solo lo que hacemos externamente, sino que también lo que ocurre en nuestros pensamientos. Como enseñó Jesús en Mateo 5, enojarse equivale a matar y mirar con codicia equivale a cometer adulterio en el corazón. Es una violación profunda contra la santidad de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3, versículo 23. Debido a nuestro pecado, estamos bajo el juicio divino, necesitados de perdón y reconciliación con nuestro Creador. Es súper fácil, hermanitos. Si no fuese por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es así de simple. No hay mayor sacrificio que el que él hizo. Un cordero inmolado, que en él no hubo pecado, murió por nosotros. El pecado en nuestros pensamientos. En Mateo 5, versículo 21-22. Mateo 5, 21-22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Esto qué es lo que nos habla? Nos habla que nosotros muchas veces pensamos que el pecado es la acción o el yo cometer un error, algo que se pueda ver externamente. Pero la palabra de Dios nos dice justamente que primero Dios conoce todo nuestro corazón. De hecho, la palabra creo que dice que Él incluso sabe nuestros pensamientos antes que nosotros los pensemos, los intentos de pensamiento. Amén. En mismo Mateo 5, 27, 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuevamente, es cierto, la palabra de Dios nos dice que Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Jesús elevó el estándar moral más allá de las acciones externas, llevándolo hasta nuestros pensamientos y motivaciones. El pecado comienza en el corazón, en nuestras intenciones y deseos, muchos antes de manifestarse en acciones concretas. Esta comprensión profunda del pecado nos ayuda a entender por qué todos necesitamos perdón y por qué las soluciones superficiales no son suficientes para resolver nuestra separación de Dios. Hay un versículo en Proverbios que dice que de todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Bueno, acá hay un pequeño cuadrito, ¿cierto?, donde nos explica lo que vendría siendo la violación personal contra Dios, que empieza primero con nuestra rebelión, empeñados en usurpar su autoridad y establecer la nuestra, o bien una disconformidad acerca de lo que Dios nos manda hacer, una preferencia personal, donde nosotros elegimos hacer lo que queremos en lugar de lo que Dios quiere. Si Dios me dice, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, y yo veo de que mintiendo o haciendo alguna acción saco algo de conveniencia y lo hago, eso es preferencia personal. 3.6. Una relación rota, quedamos bajo juicio divino, necesitados de reconciliación. Nosotros cuando pecamos, nuestro pecado hace que nos alejemos de Dios. Amén. Dios como rey Conectando, legítimo, dice. nuestro creador y soberano, con autoridad legítima sobre nuestras vidas.
El pecado no es simplemente romper reglas abstractas, es una violación personal profunda contra la santidad de Dios. Es rechazar su autoridad como creador y rey legítimo de nuestras vidas, prefiriendo nuestros propios caminos a los suyos. Esta comprensión del pecado como rebelión personal contra Dios nos ayuda a entender la gravedad de nuestra situación y por qué necesitamos un medio de reconciliación tan dramático como la cruz. Empezamos con la clase de materia como tal. Tenemos la crucifixión, método y significado. La crucifixión era un método de ejecución romano, la cual era reservada para los peores criminales de clase baja. Implicaba una tortura previa, generalmente como flagelación, antes de ser clavado en una viga en forma de T. En la antigüedad no existía una muerte más humillante que no fuese en la cruz. De hecho, tenemos ejemplos de ladrones que eran lo más bajo de la sociedad, los cuales murieron crucificados. Aparte de ser una muerte lenta, agobiante, era humillante en esa época. Producía una muerte por asfixia, ya que el crucificado no podía levantarse para respirar. La víctima podría permanecer viva durante días en extremo sufrimiento. Acá está lo que él decía, eso reflejaba la muerte de crucifixión, una humillación social, ya que era tan despreciable la palabra cruz que la cruz era tan despreciable que la cruz no se pronunciaba en sociedad civilizada. Representaba la máxima deshonra y estaba reservada para delincuentes, esclavos y traidores. Y que era una ofensa religiosa muy grande en esos tiempos, ya que como dicen Deuteronomio 21, 22, 23, lo busco al tiro, 21, 22, 23. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, antiguamente los judíos que pensaban que había una maldición en morir por una cruz. Era lo más bajo que podía existir en esos tiempos, en esos tiempos, la muerte en la cruz. Ahora, una pequeña serie de preguntas. Si soy un pecado que necesita, si soy un pecador que necesita perdón, ¿cómo puedo yo ser perdonado? Si Jesús es Dios y no hizo nada malo, ¿por qué fue crucificado? Todas estas preguntas que yo le acabo de decir se van a poder responder a medida que vamos avanzando con la clase, mis hermanos. La crucifixión de Jesús, un sacrificio redentor. La crucifixión de Jesús representa el momento culminante del plan divino para la redención de la humanidad. Esto es muy importante, mis hermanos. Dios, desde el momento uno, siempre tuvo un plan A y solamente un plan A. No es que no vamos viendo cómo se va aportando esto, cómo se comporta esto otro, y vamos cambiando el plan, no. El plan perfecto de Dios, y tenemos mucha evidencia en el Antiguo Testamento, fue el mandar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Eso es así. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios manifestó tanto su justicia inquebrantable como su amor inmerecido hacia nosotros. Exploraremos el significado profundo de la muerte de Jesús, su propósito como rescate por muchos y cómo este sacrificio abrió un camino nuevo para que podamos tener comunión con Dios. Ya, ahora les voy a pedir ayuda para leer Marcos 15, del 16 al 33. Pero como son tantos, nos vamos a Marcos 15, Marcos 15,
del 16 al 33. Por lo que vi las camaritas de la hermana May, dudo mucho que me pueda ayudar con la lectura. Pero los otros podemos ayudar, ¿cierto? Sí. Perfecto. Mi hermana Geraldine también. Perdón, sí, sí ¿Sí? puedo. Ya, perfecto. Entonces voy a A subir un leer. poquito el volumen. Ahí sí. Vamos a empezar con Marcos 15, del 16 al 33. Voy a empezar leyendo yo hasta el versículo 20. Amén. Luego Ok. va a seguir Melissa, después Paz y al final mi hermana Geraldine. Amén. 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 Dice, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos, en forma cierta de burla, de humillación hacia Jesús. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba a Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Hermanita Geraldine, ¿puede leer del versículo 30 al 33? No se preocupe, lo leo yo, lo leo yo. Dice, Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Yo creo que no hay símbolo o no mayor escritura de que para reflejar lo humillante, ¿cierto?, que fue el sacrificio de Jesús, de que tan solo con el. Hermanita May, tiene el micrófono abierto. Hermanita, Bueno, me digo, porque tampoco la cosa tan fácil, pues, en cuanto a lo de las pruebas. Tengo gente en el taller de varios bajas, que más del bien y famoso, ¿sabes? ya, como le estaba diciendo, aparte del. Se me Ya, voy a fue el empezar joyero. con hacer la promoción, como dije. Bueno, sabes que el sábado pueden retirar a partir de la 1 de la tarde en la barbería Fey Caribe, que es la barbería del Patita, ¿sabes? Y lo demás en Pico ahí, bueno, con una motito que hay por ahí, el sábado me prepararon un Hermanita carro May, ¿me para escucha? irme a entregar algo acopados, ¿sabes? Esto es lo complicado, ¿no? Hermanita, tiene el micrófono abierto, ¿lo podría apagar, por favor?
como le estaba diciendo, aparte de la tortura física que sufrió Jesús, ¿cierto? Fue una tortura, no sé si llamarlo psicológica o emocional, porque fue muy humillante todo lo que vivió, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, todo lo que le Sí, escupieron. Se mofaban, se burlaban de todos los milagros que hizo Jesús. Prácticamente le decían, si tú sanaste a tantas personas, ¿por qué no eres capaz de bajarte de ahí, de esa cruz y salvarte a ti mismo? ¿Cómo si tú salvaste tantas personas, ¿por qué no eres capaz de salvarte a ti mismo? También me gustaría hacer énfasis en el versículo 33 donde dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, la cual nos dice que oscuridad vino sobre toda la tierra. La hora sexta corresponde al mediodía. Según lo que nosotros leemos es que se tornó oscuro, como la noche desde la hora sexta, es como decir, estamos a mediodía no sé, pues, de hoy, mediodía, y hubo una oscuridad que invadió todo. ¿Por qué Marcos habrá querido hacerle énfasis, cierto, a ese detalle? Ya que esta oscuridad sobrenatural era importante, no solo porque literalmente se tornó oscuro durante plena luz del día, sino también por su simbolismo. Donde quiera que vemos oscuridad sobrenatural en el Antiguo Testamento, es un signo claro de que el juicio de Dios está cayendo sobre la humanidad. En este sentido, es claro que el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, por el rechazo, ¿cierto?, a su Hijo, Jesús, el Mesías prometido. Sin embargo, deberíamos reconocer que no hay ninguna señal de luz en Jesús, aunque Él es libre de pecado. La oscuridad que cae sobre la tierra también cae en Jesús, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué está el juicio de Dios cayendo sobre el inocente Hijo de Dios? Ahora voy a seguir con la lectura en Marcos 15, 34, 37, la cual creo que está ya pues. Pero lo pasé. Perdón, ¿podría repetir ¿Qué cosa, hermanita? el versículo? El versículo, Marcos 15, 34, 37. Gracias. Si voy muy rápido me interrumpe nomás, hermanita, no se preocupe por eso. La cual dice, leo, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. En el versículo 34 Jesús clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este pasaje vemos a Jesús cumpliendo su propósito en la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y tomó forma de carne para llevar la carga y el castigo de nuestro propio pecado. Es decir, aquel que era sin pecado tomó sobre sí la pena de nuestro propio pecado y murió en nuestro lugar como un sustituto. O sea, él hizo una función de redentor, se puso, cierto, en nuestro lugar. Quiero hacer énfasis, cierto, cuando Jesús clama a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen que Jesús dijo esas palabras? Sí, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Si en él nunca hubo pecado. Porque en ese momento estaba cargando con todo el pecado y el peso de la humanidad. Por Exacto, hermanita eso, Melissa. sí, por eso Dios tuvo que dejarlo por un momento porque Dios es santo, santo, santo y no puede estar cerca del pecado. Exacto. Exacto. Complementando lo que dijo Melissa, Dios no puede habitar donde existe el pecado. Vimos anteriormente, ¿cierto?, que el pecado es una actitud de rebelión de nosotros contra Dios, de inconformidad, de decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no me gusta cómo tú haces esto, quiero hacerlo a mi forma. Y eso también recae una actitud de orgullo de nosotros.
Acá está también todo lo que mencioné, el sufrimiento de Cristo. Jesús no solo experimentó dolor físico y humillación, sino que tomó sobre sí mismo la culpa de nuestro pecado y su castigo. La perfecta comunión con el Padre fue cortada temporalmente cuando murió la muerte que todos merecemos. Me quedó un poquito mal redactado quedó ahí. Pero hace énfasis justamente que cuando Jesús antes de morir, Él cargó el pecado de todos nosotros. O sea que Dios no pudo seguir habitando en él. La comunión entre padre e hijo que existía se cortó. ¿Por qué? Porque Jesús hubo pecado. La sustitución divina, Cristo, siendo sin pecado, se convirtió en nuestro sustituto. La ira de Dios cayó sobre él mientras pagaba la pena del pecado que nosotros merecíamos. Jesús recibió el castigo divino en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados. O sea, nuevamente su función fue de redentor. Él nos eso. Donde nosotros debiésemos estar por nuestros pecados, estuvo Jesús. Por eso es tan importante y es una base de todo nuestro evangelio es esto. Todo nuestro evangelio es esto. Con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestra mente, declarar que Jesucristo murió por nosotros, de que su sacrificio lo hizo por mí, lo hizo por Melissa, lo hizo por Paz, lo hizo por Mera Geraldine, por José, por todos nosotros, mis hermanos. Acá pusimos un par de ejemplos de ilustración de transferencia. Nuestra deuda de pecado, si somos ciertos nosotros, nuestros pecados nos separan de Dios. Amén. Es una barrera que cuando nosotros pecamos, colocamos, cierto, una barrera entre nosotros y Dios. Luego tenemos la vida de Jesús, que en Jesús no hubo pecado. En él siempre hubo una obediencia perfecta. De hecho, la última oración que él hace, le dice, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. Eso fue el clamor de Jesús, porque él sabía que estaba acá para cumplir con toda la ley que fue la que predicaron los profetas en el Antiguo Testamento y la voluntad perfecta de Dios. Tenemos la transferencia divina o la transferencia de deudas, que es mientras Jesús estaba en la cruz, Dios tomó los pecados de todos los que creían en Él, en todas las épocas, los colocó sobre Jesús. Se podría decir que en la cruz Cristo llevó los pecados de millones para convertirse en el hombre más pecador del mundo que el mundo jamás haya visto. O sea, imagínense, mis hermanos, la magnitud, la magnitud que esto significa, porque si nosotros pecamos ahora, si yo peco en 1 hora más, en 2 horas más, mañana, todo el pecado que yo hice, Cristo ya lo tuvo en esa cruz. El sacrificio de Jesús fue un acto de amor tremendo que muchas veces nosotros lo damos no sé si llamarlo por obligación, pero fue un acto de amor tremendo. No existe un acto de amor más grande que Jesús hizo. Así, toda la ira de Dios, su enojo y odio hacia el pecado que caía sobre ti, que caía sobre mí, fue transferido a Cristo, según la voluntad de Dios. Cristo murió como nuestro sustituto. Y acá era lo que yo les decía. Dios ejecuta a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Él, para mostrar que Él había lidiado completamente con nuestros pecados y el castigo por ellos. 3 días más tarde, Dios lo trae de nuevo a la vida. Por lo cual, ¿cuánto pecado permanece entre Dios y la persona que cree en Cristo? Ninguno. De modo que cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, su pecado es transferido a Cristo y ante Dios es perdonado, lavado y limpiado. En resumen, lo que dice ahí, en la cruz Dios transfirió nuestros pecados a Cristo y su justicia a nosotros. Y bueno, transferencia de justicia o libertad. Por la fe en Cristo somos perdonados y declarados justos ante Dios. Esta ilustración o ejemplo nos ayuda a entender cómo Cristo llevó nuestros pecados y nos otorgó su justicia. Dios ejecutó a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Él. Y 3 días después lo resucitó, demostrando que había lidiado completamente con nuestros pecados.
No sé si voy bien, quieren hacer una pregunta, consulta, voy muy rápido. Pulgar de arriba, si vamos bien. Perfecto, 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 perfecto. Luego tenemos, justo después de la muerte de Cristo, si alguien por favor pudiese leer Marcos 15, versículo 38 y 39. Amén. Amén. Marcos 15, 38, 39. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Wow. Acá cuando dice, gracias Melissa, acá cuando dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, no habla de un velo de 1 centímetro o una tela, no, sino que el velo donde iba el sumo sacerdote era literalmente trenzado y sobre esas trenzas había más trenzas. Era de aproximadamente 10 centímetros de espesor, por lo que están los estudios. ¿Por qué fue ese acontecimiento? Fue para, de una forma, decirle a la gente o a su pueblo de que todos ahora podemos cumplir la función como sumo sacerdote. Todos nosotros podemos ahora orar y entrar en la presencia de Dios. Eso antiguamente no existía. Antiguamente, una vez al año, si no me equivoco, iba el sumo sacerdote con los pecados de todo el pueblo y entraba a la presencia de Dios. Y si en él había pecado, él moría inmediatamente en el lugar. De hecho, su vestimenta traía campanitas. Y estas campanitas, cuando él estaba orando y clamando, se movían. Y más de una vez dejaban de sonar. Y lo amarraban con una soga antes de que entrara. Y literalmente traían el cuerpo ya muerto del sumo sacerdote. Y ahora nosotros tenemos la libertad de poder entrar en la presencia del Señor. Y es más, de que su castigo no nos mate en el momento en que nosotros estamos en la presencia. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús como intermediario de nosotros. Mire, para entrar más en el contexto, tengo descripción del templo. Habían dos habitaciones en el templo. Una amplia habitación exterior, seguida de una habitación interior pequeña, llamada lugar santísimo, que es donde estaba este velo, donde entraba el sumo sacerdote. La habitación interior era la morada simbólica de Dios en el Antiguo Testamento. Nada impuro podía entrar. Entre las dos habitaciones estaba un velo. Este velo refleja la separación entre un Dios santo y el hombre pecador. Al lugar santísimo se entraba solo a través del velo una vez al año cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio de sangre para expiar los pecados del pueblo. Amén. Explicando la tablita, tenemos un fueguito, los sacrificios. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre de sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Luego tenemos abajo el sacrificio definitivo, que la muerte de Cristo puso a fin a esta necesidad de sacrificios repetidos, convirtiendo en la expiación permanente de nuestros pecados. Tenemos un nuevo acceso o un nuevo intermediario, que fue cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. El dedo rasgado simboliza el nuevo y directo acceso a Dios que tenemos a través de Cristo. Ahora voy a leer Hebreos 10, mientras ustedes siguen escribiendo. El 19-22. Hebreos 10, versículo 19 al 22, que dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
El rasgado del velo del templo simboliza la obra de Cristo de redención, trayendo a quienes creen a una comunión directamente con Dios. Amén. Luego tenemos el impacto del sacrificio de Cristo. Para entender más lo que Dios hizo a través de la resurrección, volvamos y miremos lo que Jesús dijo que estaba allí para hacer. En el capítulo 10 de Marcos, nos encontramos en una discusión donde Santiago y Juan le han pedido a Jesús una posición prominente en su reino venidero. Jesús corrige su comprensión de lo que él ha venido a hacer. Si alguien pudiese ayudarme leyendo Marcos 10, versículo 42 al 45. Marcos 10, versículo 42 al 45. Amén. Amén. Eh, Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? ¿Vino a servir o a ser servido? ¿Él andaba pidiendo lo mejor de lo mejor cuando iba a lugares? ¿O él solamente se dedicaba a predicar del Evangelio del Padre? Él vino a servir, mis hermanos. Vino a servir. Él vino a hacerse, a ver, ¿cómo explicarlo? El más pequeño. De hecho, en el Nuevo Testamento también dice de que somos siervos inútiles. Solamente venimos a servir. ¿Y cómo es que servimos? Predicando el Evangelio. Significado de rescate. Un rescate es un pago para liberar a quien ha sido capturado o esclavizado. Amén. Ahora, la Biblia se refiere a todos los hombres aparte de Cristo como esclavos del pecado. Estamos en esclavitud, cautivos al pecado, ante un Dios justo que odia y castigará el pecado. La ironía es que el mundo nos dice exactamente lo contrario, que arrepentirse y creer en Cristo es esclavitud. No puedes disfrutar de una conducta pecaminosa y estás no puede disfrutar de una conducta pecaminosa y estar regido por las exigencias de la Biblia. Pero la palabra de Dios pinta un panorama opuesto. Acá me acuerdo que Luquita hace un tiempo compartió un post en Instagram donde decía justamente esto, que la gente cree que nosotros somos esclavos de Cristo y para ellos su libertad o libertinaje, ¿cierto? Es pecar o placeres de este mundo. Pero hacía el énfasis. Ya, está bien. Si tú me dices que tú tienes más libertad que yo, deja tu pecado. Y eso para una persona que no tiene a Cristo es prácticamente imposible. A nosotros, a mí, hermanos, abriendo mi corazón, a mí me cuesta dejar cosas porque somos de naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros todas las veces que nos equivoquemos podamos decirle a Dios a través de su Hijo Jesús lo que somos pecadores, que podamos aprender a depender de Él. Amén. La libertad en Cristo. Cristo pagó su deuda con su sangre, comprando nuestra libertad de la penalidad y el castigo del pecado. Lo hizo voluntariamente, dando su vida según la voluntad de Dios. Voy a leer, si quieren anotar, Romanos 6, versículos 20 al 23. 20, 23. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto
teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá quiero dejar algo claro, mis hermanos, cuando habla la palabra de tenéis por vuestro fruto la santificación. Esta palabra santificación no quiere decir que nosotros somos perfectos. No habla de eso. Habla de ser santos por un pueblo apartado para Dios. No habla de la perfección. Porque, mis hermanos, si buscamos la perfección, nos vamos a volver locos, nos vamos a frustrar y mal. Mal. Así que también dejar claro en eso cuando la palabra de Dios nos habla de ser santos, es justamente nos habla de ser apartados para Dios. A que sí, obviamente está en el corazón de Dios el que nosotros no pequemos, eso sale escrito en la Biblia, pero si pecamos, abogado tenemos escrito Jesús. Tampoco es una invitación a pecar deliberadamente, porque eso también está mal, porque lo único que hace eso es decir, peco, ay Señor, perdóname, y vuelvo a pecar. Señor, perdóname, bueno, vuelvo a pecar. No existe un arrepentimiento verdadero de nosotros. El propósito del sacrificio de Cristo, si ahí me ayudan, con Marcos 8 versículo 31. Marcos 8 versículo 31. Aquí igual como introductivo dejar lo mismo decirles lo mismo que les dije al principio. La muerte de Cristo no fue una casualidad o no fue un plan A que después terminó como B y se ejecutó el C. Los planes de Dios son perfectos y siempre estuvo en su corazón esto, mandar a su Hijo, ¿cierto?, por sacrificio por el sacri- y que nosotros podamos ser salvos a través de él. Si me pueden ayudar con Marcos 8 versículo 31. Amén. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Amén. Marcos 9:31. No es necesario que lo busquen, el mismo que está acá en la presentación. Voluntario, voluntaria. Marcos Yo lo 9:31. leo. Eh, Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. 34. Y ahora yo voy a leer el último, Marcos 10:32-34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán. Más al tercer día resucitará. O sea, Jesús muchas veces dio indicio de el sacrificio que él iba a hacer por nuestros pecados. La crucifixión no fue un accidente ni un plan fallido. Jesús predijo claramente su muerte en múltiples ocasiones, demostrando que era una parte intencional del plan divino para nuestra salvación. Y nuevamente lo vamos al principio. Este fue, será y es el plan perfecto de Dios. Amén. Me gustaría leer ahora Éxodo 34.
versículos 6 y 7. Si alguien quisiera, por favorcito, ayudarme con eso. Amén. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, bueno. ¿Se acuerda de las preguntas fundamentales que habíamos hecho al principio? Que eran, ¿por qué Jesús fue crucificado? ¿Por qué los cristianos se glorian en la cruz? Nosotros como hijos de Dios nos gloriamos en la cruz porque en la cruz se demuestra el amor que tuvo Jesús y tuvo Dios con nosotros. O sea, no hay mayor símbolo de amor, llámelo fraternal, llámelo como quiera, amor que la cruz, porque simboliza el sacrificio que hizo Jesús con nosotros. Es en la cruz que la culpa y el castigo de nuestros pecados son tratados, no por nosotros, sino por Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En la cruz, Dios derramó su ira sobre su Hijo en lugar de nosotros. Jesucristo es nuestro sustituto, nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos llevó a la comunión con Dios. En la cruz podemos ver cómo Dios puede perdonar el pecado sin comprometer su justicia. ¿Por qué sin comprometer su justicia? En el plan perfecto de Dios está, como dije anteriormente, que nosotros no pequemos, ¿cierto? Si pecamos, tenemos salvado a Cristo Jesús. En el corazón de Dios siempre va a existir que nosotros nos arrepintamos y no volvamos a pecar. Así como Jesús, ¿cierto? Le dijo a esta mujer, cuando le dijo, levántate, ¿cierto? Y no peques, no pequéis más. No le dijo, levántate, sigue pecando, sigue haciendo tu vida como lo vas haciendo. No, no le dijo eso. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la comunión que nosotros podamos tener con Dios. Y Dios es claro cuando dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si una persona peca deliberadamente y no endereza su camino, la palabra es clara de qué es lo que le va a pasar a esta persona. Porque Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios de gracia, pero también es un Dios justo. Ese es el verdadero Dios. Es un Dios cierto que cuando tiene que, no sé si llamar la palabra, apretar o hacer su justicia, lo va a hacer. A ver, mis hermanos, quiero hacer mucho énfasis en esto, porque nosotros decimos, no, si Dios es un Dios bueno, un Dios que todo lo perdona. Sí, Dios perdona, mis hermanos, eso sí, pero así como nosotros muchas veces le decimos o clamamos por justicia al ladrón cuando roba, no también está en el plan perfecto de Dios que el pecador también deba de pagar, comparándolo con las leyes terrenales. Sé que suena un poco fuerte, pero nosotros también debemos de hacerle énfasis y tomarle el peso a nuestra comunión con Dios, primeramente empezando por mí. Realmente no saben cómo esta material que nos entrego en Lucas me está impactando mucho mi vida, en todo sentido. Me hace darme cuenta lo muchas veces lo patudo que soy, por dar cosas por hecho, por dar simplemente por una especie de derecho al despertar, o cuando fallo, cuando me equivoco, cuando peco. Y estas cosas me hacen reflexionar a no tomar en vano el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, porque literalmente él murió por todos nuestros pecados, por los pecados de hoy, los pecados de ayer, los pecados de mañana. Que nosotros, que nuestra vida sea siempre de honra y alabanza para Dios. ¿Y eso cómo se logra? Haciendo su voluntad. Que nuevamente les vuelvo a decir lo mismo, mis hermanos.
va a ser imposible no pecar, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y eso es así. Pero abogado tenemos en Cristo y cada día tenemos que acercarnos más a Él. Me acuerdo que el pastor hace un tiempo dijo que un joven, hace años atrás, un joven se había acercado y le había preguntado por ciertas cosas que estaba viviendo y le había preguntado por de qué forma él podría vencer el pecado, las tentaciones que nosotros muchas veces tenemos como jóvenes. Y me acuerdo que el pastor Marcelo dijo, mientras tú más te acerques a Dios, el pecado más se alejará de ti. ¿Por qué? No por arte de magia, sino que así como Jesús venció a Satanás cuando lo tentó cuando estaba ayunando, asimismo debemos nosotros vencer la tentación, que muchas veces, ¿cierto?, se ve como estas, como algo satisfactorio, algo rápido, ¿cierto?, pero que nos deja marcas en nuestra relación de nosotros con Dios.